El ciclo celular van a ser todo el conjunto de procesos que podéis ver aquí, que regulan las etapas que debe controlar una célula hasta llegar a producir dos células hijas. Dos células hijas que serán iguales entre ellas, exactamente iguales, clones, en cuanto a dos cosas. Primero, en cuanto al número de cromosomas, si es una especie humana tendrán dos Ns igual a 46 cromosomas, por lo tanto las dos tendrán 46 cromosomas, y además en cuanto a la información genética, que será exactamente la misma. Tendrán la misma información genética las dos células, a no ser que haya habido variabilidad genética porque haya habido mutaciones. Solamente en ese caso las dos células no serán iguales, pero si es un ciclo perfecto en el que no ha ocurrido nada más que la división celular, sin mutaciones, las dos células son iguales en cuanto al número de cromosomas e en cuanto a la información genética. El proceso, como veis, es dividido en dos partes que tienen una duración completamente distinta. En una parte se la llama una primera fase, que es la interfase o célula en reposo, y en la segunda fase, esa sería la interfase o célula en reposo, y esta sería una fase en que la célula ya está en división, en mitosis, que es lo mismo. Si os fijáis, la duración de la interfase y la división es completamente distinta. La interfase es muy larga en relación a la división celular, la propia mitosis, ya en cuando divido la célula en dos, que es corta y que suele durar entre 1 hora hasta 4 horas o así como máximo, dependiendo de la célula. Pero esta puede durar incluso años. En un hepatocito la célula tarda en dividirse 1 año y la mayoría del periodo de división se la pasan en interfase. Depende de un glóbulo rojo, pues tarda 120 días. Cada uno tiene un periodo de interfase distinto y un periodo de mitosis muy parecido. Entonces, cuando yo observo esto e intento entenderlo, lo primero que tengo que plantearme es que las células a lo largo de su vida pueden tener tres posibilidades de decisión de qué voy a hacer con mi vida. La primera es entrar en división, voy a dividirme, voy a conseguir que de una célula se formen dos células exactamente iguales. Y la segunda que va a ser decido especializarme. Para eso voy a entrar en una fase de diferenciación. Voy a entrar en una fase de diferenciación en el cual yo me voy a especializar en realizar una función para formar parte de un tejido. Por ejemplo, la neurona se especializa y se queda además especializada para siempre. Entra en fase de diferenciación y se quedará allí toda su vida, no va a volver al ciclo. A veces cuando la célula se especializa, puede volver al ciclo. Puede ser que yo me vaya a especializar para convertirme en un fibroblasto y entonces cuando ya haya conseguido que estoy en la fase de diferenciación, vuelvo otra vez. Esa fase de quiescencia en la cual me estoy especializando. Una vez que he decidido volver al ciclo, me voy a dividir y voy a conseguir también tener dos células. Hay células que no se dividen, hay células que tardan más y las que no se dividen es porque están en diferenciación. El tercer supuesto que puede decidir la célula hacer es decir muerte celular programada, apoptosis. Hay un momento que la célula ya no se divide bien, que ya no está haciendo las cosas bien y ella misma se autorregula y dice, ya no me voy a dividir más porque no aporto nada. Lo que aporto está también mal como yo. Entonces la célula tiene un mecanismo interno que decide que va a morir y se sale del ciclo para morir y destruirse y aprovechar sus macromoléculas como se pueda. Entonces esa célula realmente ha entrado en apoptosis. Apoptosis es muerte celular programada. Es sin H y es apop con una P, tosis. Entonces, eso lo tengo que tener muy clarito en la cabeza para poder entender el ciclo. Cuando yo ya empiezo a estudiar el ciclo y me meto en la interfase y me fijo en el núcleo, también tengo que recordar que cuando yo hablo del núcleo en reposo o en interfase, del tema anterior, en mi núcleo tenía una membrana nuclear, unos poros nucleares, tenía una lámina media que estaba adherida a la membrana nuclear interna, tenía la cromatina enmarañada y que la tenía en forma de eucromatina y heterocromatina, que la eucromatina es difusa y es la que está ampliamente transcribiéndose para luego poder hacer proteínas. Y tengo también el nucleolo, que está formando el ARN nucleolar, que a su vez formará el ARN ribosómico y al final formaré los ribosomas ahí. En esta zona lo veo aquí, el núcleo. Cuando me meto en mitosis tengo que recordar que ese núcleo se transforma en cosas, se transforman en vesículas y la cromatina empieza a condensarse y forma los cromosomas. Y recordar que había dos tipos de cromosomas, pero para mí son cromosomas a la hora de contabilizarlos iguales. Tengo cromosomas con dos brazos
y cada brazo lo llamo cromátida, unido por el centrómero, que son los cromosomas que llamamos metafásicos, y luego tengo unos cromosomas que son anafásicos, que tienen solo un brazo. Que ese cromosoma es un cromosoma también. Entonces me da igual a la hora de contabilizarlo, que es lo que yo veo por aquí. Si yo veo 46 cromosomas con 2 brazos, yo los cuento y son 46 cromosomas. Y si veo 46 cromosomas con un brazo, son 46 cromosomas, pero son 46 con un brazo, con una cromátida. Entonces, una vez que ya me meto en el periodo de interfase, la interfase se divide en periodos, en gap, son hendiduras, ¿no? En inglés. Entonces, esas franjas se dividen en 3 fases, 3 subfases. G1, la fase S y la fase G2. Entonces, la fase G1 está comprendida entre el final de la división celular propiamente dicha y la fase S, sería en donde empieza. Entonces, en el momento determinado yo quiero entrar en esa fase, pero yo soy una célula que alguien me tiene que decir o yo tengo que recibir alguna señal de que es necesario que me divida. Entonces, antes de todo esto, para poder entrar en esa fase G1, la célula tiene que recibir señales de tienes que dividirte. Entonces, ¿qué es lo que detecta la célula en ese momento para poder dividirse? Pues una cosa que es importantísima es que la célula tiene una membrana plasmática que es una superficie y en relación a su medio interno que es un volumen. Si resulta que el volumen interno se está haciendo cada vez más grande porque tengo que mantener a más cosas dentro y la superficie no varía, por mucho que yo quiera, no varía, llega un momento que esa relación superficie-volumen se hace pequeña. Y eso es una señal para que la célula empiece a decir, a lo mejor me tengo que dividir. ¿Qué me pasa? Que empiezo a pensar, a lo mejor me tengo que dividir, pero claro, también tengo que pensar si tengo espacio para dividirme o voy a hacer mal a las demás. Entonces, si hay disponibilidad de espacio y además ella ha comprobado que la relación superficie-volumen ha disminuido, va a tener otra señal que le indica que se va a dividir. Y otra señal que también le va a indicar que se va a dividir es cuando el núcleo se da cuenta por señales que le llegan que es imposible que él pueda controlar todo lo que tiene que controlar en el citoplasma. En ese momento, ella va a decir, voy a dividirme. Esto se une también a otros factores que le van a ayudar, también a avisarla de que se tiene que dividir. Pues uno de ellos son las hormonas, los factores de crecimiento, el oxígeno, hormonas como las auxinas vegetales, la somatostatina en el caso de los humanos. O sea, hay muchísimas hormonas y muchísimas sustancias químicas que son específicas que avisan a la célula que se tienen que dividir. Una simple es la temperatura y de hecho habréis oído que cuando hay fiebre la gente crece, los niños dicen, se ha pegado un estirón cuando tenía fiebre, porque es también la temperatura es un factor que le indica a la célula que tiene que dividirse. Entonces todo eso unido va a hacer que la célula diga, ya, me voy a dividir. Y entonces entra en interfase o reposo. Puedo pensar que interfase o reposo es un momento de la célula en que no estoy haciendo nada, porque claro, como estoy en reposo y no real. El reposo de la célula consiste en una máxima actividad celular, porque lo que voy a hacer es prepararme para dividirme y además hacerlo bien. Y voy a prepararme para dividir todo lo que tengo de manera equitativa, más o menos. O sea que mis orgánulos se van a duplicar. El metabolismo celular es muy activo, tanto el anabolismo como el catabolismo. En el catabolismo voy a necesitar que esté produciéndose la oxidación de las moléculas orgánicas todo el rato para obtener energía. Energía que a su vez voy a utilizar luego para poder sintetizar proteínas. Por lo tanto, la transcripción, la traducción, eso es muy activo. ¿Por qué? Porque esas proteínas son muchas enzimas que me van a permitir a su vez que exista en la célula reacciones químicas, bioquímicas y se produzcan productos que yo voy a necesitar para poder luego dividirme. Entonces, ese proceso de la G1 es muy importante. De hecho, es tan importante que lo haga bien que yo durante el ciclo celular voy a tener puntos de restricción. Es decir, como fronteras, como si tuviera que pasar una frontera donde existe alguien que me dice lo haces bien y puedes seguir. Lo haces mal y tienes que hacer otra cosa distinta, no vas a poder seguir. Entonces, uno de los principales puntos de restricción que yo voy a tener en esta fase G1 va a estar aquí al final de la fase G1, que es el punto de control G1, punto de restricción R o de no retorno, que más tarde hablaremos de ello. En ese momento es cuando la célula le va a decir, la célula si lo pasa o no lo pasa, va a poder pasar a la siguiente fase. Luego más tarde hablo de ello. En la fase G1 también observo que aparte de todo eso lo que me está pasando, hay un momento en que las células deciden irse del ciclo.
y es como que se va en otra fase que se llama fase G0. En esa fase G0 es donde está ocurriendo la diferenciación celular. Me he salido del ciclo, voy a estar aquí un tiempo, el que yo necesite, para convertirme en una célula muy, muy, muy especializada o bastante especializada. Dependiendo de la duración de este tiempo, la interfase dura muchísimo más o muchísimo menos, como os he comentado antes. Entonces, puede ocurrirme que ya después de diferenciarme decida volver al ciclo y continuar tan normal, dividiéndome como una célula que no ha pasado por ese ciclo. Entonces, ¿qué me va a pasar? En la fase G0 es una fase de especialización. Es donde se produce, pues eso, las células están en quiescencia, se están diferenciando. Una vez que yo ya he decidido volver al ciclo y volver a mi retorno de G1, entro en la fase S. La fase S es la fase de síntesis y es fácil de recordar porque lo que tiene que ocurrir es que se va a replicar el ADN, es decir, a partir de un ADN se van a formar dos ADNs, dos ADNs exactamente iguales a partir del ADN que yo tenía. Lo hacen de manera semiconservativa y bidireccional. Recordar que para que se replique necesito muchas enzimas y esas enzimas las he producido en la fase anterior y aquí también se me produce. Además, en esa fase se me van a producir también las histonas, por lo tanto es una fase donde la actividad de transcripción y traducción para la síntesis de histonas es importante. Y recordar que necesito las histonas porque si no, el ADN no se puede plegar porque es un polianión, tiene muchísimas cargas negativas y necesita la complicidad de las cargas positivas de las histonas para poderse plegar y estar en el núcleo, si no, no podría ser. Entonces, eso ocurre durante la fase S. Cuando yo ya salgo de la fase S, entro en una fase G2. En una fase G2 está continuando el crecimiento. La célula sigue preparándose para la división celular. Entonces se llevan a cabo todos los procesos biosintéticos que yo voy a necesitar. Pero al final ya de esa fase G2, que dura dependiendo de las células, me voy a encontrar que la cromatina ya empieza a condensarse y ya se empiezan a visualizar los cromosomas y se van a visualizar porque como aquí ha habido una replicación del ADN, los cromosomas van a tener dos brazos, van a tener dos cromátidas. Una vez que yo ya he conseguido pasar a la fase G2 o terminarla, aquí va a haber otro punto de restricción, va a haber otra frontera, va a haber otro control en el cual la célula va a seguir o va a decidir si se divide o no se divide. Si decide dividirse, entraría en la mitosis y la mitosis, recordar del año pasado y de otros cursos, que se divide en profase, metafase, anafase y telofase. En la profase lo que ocurre es que se visualizan todos los cromosomas y todo lo que era el núcleo interfásico se convierte en otra cosa. No desaparece porque la materia no desaparece, sino que la membrana nuclear se convierte en vesículas, junto al aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, todo eso se vesiculariza. La lámina que estaba pegada a la membrana nuclear pasa a formar parte del citoesqueleto y la cromatina se ha condensado junto a los nucleolos para formar los cromosomas. No todos los cromosomas llevan el ADN del nucleolo porque no hay suficiente. En la especie humana son 5 pares. En el caso de la profase es lo que ocurre y además vais a ver luego que se duplica el MOT, el centro organizador de microtúbulos o centrosoma, y se van hacia los polos. Pero centrándonos en los cromosomas, vemos luego en metafase que se van a alinear los 46 cromosomas como si fuera una fila de cromosomas, como si os mando a colocaros a todos vosotros en fila, se alinean en el ecuador del uso, en el ecuador de la célula, justo en el centro. Para pasar a una fase donde voy a ver que esos cromosomas que están alineados, imaginaros todos alineados uno detrás de otro, os corto por la mitad y la mitad va a un lado y la otra mitad va al otro lado. Lo que hago aquí realmente es que mi cromosoma, que tenía dos bracitos o cromátidas, se separan. Uno va hacia un polo y el otra cromátida va hacia el otro polo, de tal forma que yo al final de la telofase me voy a encontrar dos zonas en la célula, una aquí y otra aquí, donde siga teniendo 46 cromosomas, mis 46 que estaban aquí alineados, todos vosotros alineados. Pero, ¿qué les pasa? Que solo tienen un brazo, una cromátida, aquí y aquí. Y luego, por último, pues ocurre todo esto, que sería la citocinesis, que vais a ver luego con más detalle. Lo que hago es romper a la célula por la mitad, la estrangulo porque esta es animal, por los filamentos de actina, microfilamentos de actina, y que consigue separar el citoplasma. Y eso sería ya la citocinesis. Lo anterior era, perdonar, la cariocinesis. Esto sería lo que es el ciclo celular
las etapas que yo lo voy a controlar. Aquí lo volvéis a ver, veis aquí perfectamente la célula en la fase G1 aumentando el tamaño, controlando, a ver si los orgánulos, haciendo muchísimas proteínas, aumentando el metabolismo. Aquí vuelvo a hacer la interfase en la fase S en la cual el ADN se duplica, se sintetiza ADN, se replica en el ADN, siempre es lo mismo, a partir de un ADN tengo 2 copias con la misma información genética, a no ser que haya habido mutaciones, variabilidad genética. Misma información genética y número de cromosomas. Y aquí veo que la fase G1, bueno, pues empiezan a crearse las estructuras también necesarias que yo voy a necesitar luego para entrar en la mitosis. ¿Veis aquí la mitosis? Aquí lo que me están representando ya es el final de una anafase o el principio de una telafase en la que veo que los brazos de los cromosomas se han separado y se van a cada polo. Y para finalizar con una citocinesis, división del citoplasma, en el que se forman 2 células y esta continuaría el ciclo y esta por otro lado